Continuamos con el paseo del formulario IR2, es decir, el formulario desde el cual se genera el impuesto sobre la renta a pagar para empresas. Y bueno, pues ya le mostré esto. Vamos a ver los anexos. El anexo A1. Cabe destacar, ustedes saben que aquí, en esta hojita que dice IR2, seleccionamos el tipo de empresa, ¿verdad? Ok. Los anexos que cambian en su mayoría son estos: el A1, B1, A2, B2, etcétera. Todo va a depender de la actividad económica. Porque, por ejemplo, las compañías dedicadas a servicios financieros, como lo son bancos y financieras, pues no tienen costos de ventas de por sí. Los hoteles y afines incluyen otros gastos que no tienen las empresas de servicios tradicionales o de comercio, entonces por eso se va desglosando. Ahora bien, el concepto es el mismo, que es lo que te voy a decir ahora. El A1 es un resumen de la contabilidad de la empresa, y el B1 o el B2, o dependiendo de su numeración, pero el B es donde se desglosan el total de ingresos y gastos. Entonces, vamos con el A1. Miren, esto es lo que llamamos en contabilidad un balance general. Por eso es tan importante que al momento de hacer este formulario y de llenarlo adecuadamente, pues se tenga una contabilidad organizada y ya se tengan los estados financieros listos. Yo estoy consciente de que no siempre, no es la metodología de todos los contadores hacer los estados financieros antes de completar este formulario, pero sí debe ser lo adecuado. En Acofir, mi firma, nosotros tenemos que hacer los estados financieros antes de llenar esta parte. Si tú no eres contador y te interesa entender de qué yo estoy hablando, qué es esto, hay un curso en la academia donde explico el paso a paso para hacer el ciclo contable de manera aplatanada. Ciclo contable es qué pasa, cómo se registran las transacciones de la empresa, entradas y salidas y demás. Entonces ya luego de completar todo ese proceso es donde surgen los estados financieros. Aquí está el balance general, que es donde se desglosa y se compara los bienes que son de la empresa y los bienes que son de los accionistas. Por ejemplo, los activos, esto que dice aquí, son cosas con las que cuenta la empresa, bienes tangibles o intangibles, que se pueden tocar o que no se pueden tocar. Esto que dice aquí, pasivos, son las deudas que tiene la empresa. Por eso aquí tú ves que dice préstamos, cuenta por pagar, cobros que se han hecho por anticipados, impuestos por pagar, porque son deudas pendientes que la empresa todavía no ha pagado. Y otros patrimonios, aquí viene entonces lo que los accionistas han depositado a través del capital suscrito y pagado, la reserva legal, que por ley las empresas deben guardar un 10% de sus ganancias netas, o sea, sus ganancias después de restarle todo al final del año. En fin, ya en la práctica te voy a explicar un poquito más detalles esto para que puedas entenderlo mejor, pero quiero que ahora mismo te concentres en los conceptos. Como ya te comenté, esta hoja, el formulario B1, desglosa lo que son todos los ingresos que ha tenido la empresa, ingresos por operaciones, o sea, ingresos que provienen de la actividad económica de la empresa, ingresos financieros por inversiones que se tienen, otros ingresos extraordinarios, no sé, mira, yo vendí este activo, yo vendí algunos bienes, entonces se desglosan ahí como extraordinarios porque son ingresos puntuales. Y ya luego vienen todos los costos y todos los gastos. Ustedes se acuerdan que yo les hablé de cómo se calcula el costo de mercancía cuando estamos llenando el formulario de empresas que compran y venden productos. Entonces, este valor de costos va a venir de acá, de esta casilla 39. Cuando llenemos todo esto, ustedes lo van a ver. Qué interesante, mi gente. Entonces, vamos con la hoja B. Aquí se desglosan todas las pérdidas que la empresa ha tenido año por año. Y recuerden que, o no sé si tienen conocimiento, pero las pérdidas
son compensables para el impuesto sobre la renta, es decir, te disminuye el impuesto sobre la renta. Yo te voy a poner un ejemplo, vamos a llenar un formulario donde hay pérdidas y vamos a proceder a registrarlas adecuadamente para que tú veas la diferencia de lo que se paga cuando hay pérdidas y cuando hay no. H1, estos son actualizaciones de los nombres y datos de los accionistas. Esto igual, míralo aquí, identificación del beneficiario final. Recuerda también que te comenté que en DGI es imprescindible, señores, imprescindible tener todo al día. Sí, no solo estoy hablando de las declaraciones y de los pagos, que obviamente, sino también me refiero a tener al día las informaciones. Si hay un cambio de accionistas, si hay un cambio de actividad económica, además de registrarlo, ¿verdad?, con su abogado y debidamente depositar la documentación en DGI, se debe actualizar todo en este formulario. El anexo o la hoja G desglosa el detalle de los ajustes fiscales que se hayan hecho aquí en esta partecita. Recuerden que lo vamos a llenar. Te voy a explicar cómo se hace para pagar menos impuestos de manera legal. Hay ajustes positivos y negativos. Cuando tú veas que en DGI te dicen, mira, ahí se puede hacer un ajuste positivo, negativo, eso se refiere a que cuando es positivo para la DGI, cuando es negativo para la DGI. Esa es una forma en la cual me lo aprendí y no he tenido fallas en mi lógica. Por ejemplo, si yo declaré gastos que al fin de cuentas me percaté de que el cliente me mandó un gasto por un viaje a Disney, eso no tiene nada que ver con la empresa, entonces lamentablemente yo tengo que eliminar ese gasto de el registro en DGI. Entonces, ¿qué hago? Lo autoimpugno, o sea, yo misma elimino ese gasto. Entonces ahí hago un ajuste positivo. Es positivo para la DGI porque al momento de yo pagar impuestos tengo que pagar más porque estoy eliminando un gasto. Vamos a hacer ese ejercicio más adelante para que tú puedas entender mejor y verlo ya de lleno en la práctica, pero eso me parece muy interesante. Aquí se desglosan los detalles en cantidades de comprobantes emitidos y de comprobantes enviados a través del formulario de gastos 606. Aquí es, por ejemplo, ok, en el año completo yo emití 1000 comprobantes de crédito fiscal, que esos 1000 comprobantes de crédito fiscal hacen 8 millones de pesos. Entonces ahí esta cantidad monto, igual los gastos. Ok, aquí entonces en gastos yo declaré 2000 comprobantes por factura de gasto, que hace un total de 7 millones de pesos. Entonces eso se desglosa dependiendo, ¿verdad?, el tipo de comprobante. Por último está este formulario, que aquí es que ocurre la magia. Aquí es que se genera el impuesto sobre la renta que debemos pagar. Están los ingresos, todas las informaciones que se van a llenar aquí se arrastran de los formularios anteriores o de las hojas anteriores que ya debemos haber llenado al momento de llegar acá, porque se deben llenar en orden. Entonces aquí están los ingresos, míralo aquí, ajustes positivos, si aplica alguna ley de incentivos, por ejemplo la ley de incentivos por aplicación antes de tiempo de los comprobantes fiscales electrónicos, que hay un incentivo fiscal, o sea la DGI te regala dinero, por así decirlo. Aquí van los ajustes negativos, que es cuando yo hago ajustes fiscales que me disminuyen la carga impositiva. Recuerda, negativo para la DGI, positivo para mí. Y más adelante aquí se van a llenar se va a digitar los anticipos, si hay créditos por energía renovable, o sea, todo esto te lo voy a explicar con más detalles. Y hay algo que va de la mano o hay dos declaraciones adicionales que van de la mano junto con la declaración jurada de empresas, y es la declaración
de los activos imponibles, o sea, la declaración de activos y de residuos sólidos. En la próxima lección te voy a explicar brevemente para que puedas entenderlo mejor este formulario sobre impuestos a los activos y cuál es la relación que tiene con el impuesto sobre la renta.